Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan con nosotros a través de Instagram. Somos la congregación Beit Jacob, soy la Rabaní Silvia de Nemer y vamos a estar compartiendo la clase de hoy. Vamos a hablar acerca de Pesaj, la fiesta que ya tenemos encima. De eso vamos a estar estudiando. Aquí estoy con un grupo de amadas hermanas. Por favor, dígale allí shalom a todos. Y bueno, recuerde darnos su like y también hacernos sus comentarios, que para nosotros son muy importantes. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. Lo que pasa es que como nos quedamos aquí en la mañana y almorzamos, ¿verdad? Nos tomamos un cafecito, a veces se va un poquito el tiempo. Bien, la historia de Pesaj, ¿de dónde nace esta celebración? Yo realmente doy un taller que dura el día completo. Ese día tienen que traer comida y pasamos el día completo acá para hablarles de la fiesta. Claro, con toda esta interrupción de estos 2 años en silencio, todo se paralizó, pero cada ciertos meses damos el taller de las fiestas hebreas para que estemos al tanto de qué es esto, ¿verdad? Porque en pocos lugares se enseña que están las santas convocaciones, que son las fiestas que el Eterno instituyó. Entonces, normalmente pues no se acostumbra en muchos lugares porque piensan que eso solamente lo celebra el pueblo judío. Sin embargo, todos los que abrazan la Torá, todos los que abrazan la Biblia, están involucrados en estas celebraciones porque las creó Hashem, celebraciones santas. Hoy vamos a referirnos a la historia de Pesaj porque es lo que ya tenemos dentro de 15 días. Entonces la fiesta de Pesaj conmemora la liberación de los hijos de Israel de Egipto y del estado de esclavitud al que allí eran sometidos. Es considerada la primera y gran redención. De hecho, uno de los nombres con los que se le conoce es Hat Ajerut, la fiesta de la libertad, o Shman Jerutenu, fiesta de nuestra libertad. Libertad de la esclavitud para servirle a Hashem y serle un pueblo consagrado, real sacerdocio. Sin la liberación de Pesaj, las demás festividades no tendrían razón de ser. No existen sin Pesaj. Realmente es la primera fiesta después de Shabbat. El pueblo de Israel no hubiese sido nunca liberado porque Pesaj es el cumplimiento de la promesa de Hashem. Hashem liberó a su pueblo llevándola de la opresión a la liberación, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, amado. Con mano extendida y poderosa, con grandes juicios, castigo contra sus opresores. La más grande demostración del poder de Hashem en toda la Escritura fue manifestada para Pesaj y en Pesaj. Entonces la historia de Pesaj comienza en Éxodo, relatado la esclavitud, está allí los acontecimientos que llevaron al pueblo judío, entonces llamado hijos de Israel, a estas circunstancias de ser esclavos. Desde el primer libro de la Torá, Bereshit, Génesis capítulo 37, hasta el segundo libro de la Torá, Éxodo, Shemot, donde se centra el grosso de toda la historia de la gran liberación. Sin embargo, es necesario entender que Israel, aún en esta condición de opresión, estaban viviendo la voluntad de Hashem. Israel era y es un instrumento de Hashem para llevar a cabo su voluntad sobre las otras naciones, sobre la humanidad. Entonces nosotros, amadas, debemos siempre recordar toda la historia de Israel
revela de alguna manera lo que va a suceder con el mundo. Y de una u otra manera están allí escondidas todas las experiencias que tienen otras naciones. Y esto comienza allí en Génesis 12, 1 al 3, que nos dice: el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde allí comienza la promesa de nuestro pueblo. No se preocupen que más adelante vemos dónde es que estamos nosotros conectados allí, ¿verdad? Porque sabemos que la Torá es una palabra viva y no es simplemente historia del pasado. No es lo que estamos viendo aquí, algo que sucedió miles de años atrás. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Lo más interesante de la Escritura es que ella siempre es presente. O sea, aunque nosotros leamos los libros, los primeros 5 libros, que es a lo que se le llama Torá, y digamos, bueno, pero eso fue escrito en el Antiguo Testamento, le dicen algunos, nosotros le decimos el Antiguo Pacto, aunque haya sido escrita hace muchísimos años y se haya vivido hace siglos y siglos atrás. Sin embargo, allí está, porque ella es una palabra que no es simplemente historia, sino que es una escritura viva, que el día de hoy nos da las enseñanzas. Entonces vemos dónde comienza la manifestación de que se iba a crear un pueblo. ¿Con qué propósito Hashem estaba creando este pueblo? Y la verdadera razón es que de alguna manera Hashem tenía que manifestarse a toda la humanidad. Cuando Él se manifestó allá a los hijos de Israel, es porque Él estaba formando una nación que iba a ser luz para todas las naciones. Porque de una u otra manera todos venimos de Adán. Pero hay un grupo, ¿verdad?, que fue como apartado y que fue creciendo con las enseñanzas del Dios verdadero, mientras el resto de la gente se fue multiplicando, pero en otro tipo de creencias, sin conocer al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. De allí vemos entonces cómo se crearon tantos dioses en el mundo. Entonces, ¿cuál es la intención de Hashem? Es manifestarse, es hacerle conocer al mundo quién es el verdadero Dios, porque de allí es donde verdaderamente emana la vida. Todo lo demás son creaciones del hombre. Hashem quiere que vayamos a la verdad, que esa verdad sea conocida por toda la humanidad. Entonces Él tenía que empezar con un grupo. Y ese grupo, ese pueblo, fue Israel. Y aquí vemos cómo Él hace la promesa a Abraham, que de él nacería ese pueblo. Nos dice más adelante el pasaje de Génesis 13, 14 al 17, y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también su simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Así le está hablando Hashem a Abraham. Entonces, aquellas personas que piensan que Israel nació en el año 48, ¿verdad? En el 1948, algunos dicen, y entonces nació Israel. No,
Allí tuvo un renacimiento, pero la tierra de Israel fue dada siglos antes, muchos siglos antes. Ellos regresaron a la tierra, a su tierra que ya había sido entregada. Eso quiero ponerlo como primer punto, ¿verdad? Después nos sigue diciendo Génesis 15, 1, 3:6 y 13:16. Después de estas cosas fue la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y luego la palabra del Eterno fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, será el que herede. Y le sacó afuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Entonces creyó al Eterno, Hashem le contó por justicia. Bien, aquí hay algo muy especial. Hashem siempre se mueve de una manera extraña. Sabe que hay un zancudo que me está fastidiando. Y en mi cartera tengo un sobrecito, sí, ¿quién pueda? Y una botellita. Por favor, me disculpan, pero el zancudo no me deja la clase. No, lo peor es que es una zancuda. Sí, ellas andan por plaga. Ni siquiera tiene solidaridad de... Ellas no andan de a uno. Yo decía, porque aquí a los zancudos le dicen plaga. Y es porque ellos siempre andan en grupo, nunca anda uno solo. Bueno, perdón. Mamá, continuar. Sí, por favor, dámelo. Porque yo no voy a permitir que me saboteen la clase. ¡Ay, no! Bueno, esto es en vivo. Bien. Bueno, nosotros sabemos que Hashem, Él nos da siempre sorpresas, nos deja asombrados. Porque imagínense, Hashem llama a Abraham y a Sara. Claro, Él no habló con Sara porque Sara le hubiese puesto miles de peros. ¿Cómo nos vas a llevar para allá? ¿Y a dónde vamos a vivir? ¿Y a dónde vamos a estar? Bueno, ustedes ya saben cómo son las mujeres. Aquí le estoy hablando a puras mujeres. Entonces Hashem habló directamente con Abraham, más nada. Le dijo: vamos, sal de allí y ve donde yo te voy a llevar, porque allí te voy a entregar la tierra. Pero lo asombroso de esto, y es lo que yo me imagino, ¿verdad? Abraham con miles de signos de interrogación en su cabeza, porque resulta que ya los dos eran bastante mayores. Y resulta que el Señor le dice que le va a dar una descendencia numerosa. Y entonces Abraham decía: una descendencia numerosa, pero mi esposa es estéril. No tenemos ni un hijo hasta el día de hoy. Bueno, pasaron los años. Creo que Abraham tenía 70 años cuando salió, ¿no? Claro, todavía había esperanza a lo mejor. Pero resulta que Sara era estéril. Ya ella era una mujer que ya pues había dejado la costumbre, como dicen por ahí, la costumbre de las mujeres. Y Hashem le dice que le va a dar una gran descendencia. Así es Hashem, ¿sabes? Siempre nos da cosas asombrosas. Cosas que nosotros decimos: pero ¿cómo va a suceder esto? Bueno, por eso aquí el pasaje que leíamos nos habla de que Hashem le dice: mira las estrellas, así serán la descendencia que tú vas a tener. Más adelante Abraham tiene esa conversación con el Eterno, para no ser tan extensa la explicación. Él le dice: bueno, pero ¿y de dónde voy a tener yo hijo? Mira, ya será un sirviente de los que yo tengo el que va a quedar como mi heredero. Pero Hashem le dice: no va a ser un sirviente, va a salir de tus entrañas ese niño. Bueno, así es como nace Isaac, ¿verdad? Porque no vamos a ir a toda la historia. Lea allí la Biblia para que vea por usted mismo cómo sucedió todo esto. Pero entonces ya Hashem está planificando ese pueblo que iba a ser como esa luz para las naciones. Sin embargo, amado, todas las cosas que Hashem nos da, a veces hay que pasar unas experiencias, ¿no?
nosotros vemos que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. No llegó como en el tiempo de Egipto, ¿verdad? Esos 40 años que estuvieron en el desierto, no. Abraham llegó rápido a la tierra de Canaán. Allí tuvo, bueno, varias aventuras, pues, que luchó con otros pueblos, qué sé yo. Es una historia un poquito larga. Por un tiempo también tuvieron problemas, se fueron un rato a Egipto, pero después regresaron nuevamente a la tierra. Y allí es donde Jacob tiene a sus hijos. O sea, Jacob es el hijo de Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Pero quien sigue el lineamiento de su padre Abraham es Isaac. Y de Isaac nace Jacob. Y allí Jacob tiene a sus otros hijos. Claro, la historia es larguísima, tiene que leerla. Bueno, cuando nace, pues comienzan a multiplicarse los hijos de Jacob. Ya todos conocemos más o menos la historia, ¿verdad? Sabemos que uno de sus hermanos, José, los hermanos lo vendieron, se lo llevaron a Egipto como esclavo, y allí después se va toda la familia de José para Egipto. Así es como llega el pueblo de Israel a Egipto, por una hambruna muy grande que hubo, y entonces es larga la historia. Bueno, te la estoy contando saltada. Sí, porque venía esa escasez y el Eterno había escogido a José para que tuvieran alimento esos 7 años de escasez, ¿verdad? Eran 7 años de abundancia y después venían 7 años de escasez, o sea, más o menos lo que pasó en Venezuela. Bueno, entonces, mis amados, sucede que ellos se acostumbraron allá a Egipto. Ellos tuvieron 200 años en Egipto de lo más felices. Tuvieron poder allá dentro de Egipto y fueron reconocidos, era gente de dinero, tenían hasta, dice por allí algunas enseñanzas hebreas, que hasta tenían cargos públicos, cargos importantes, y estaban muy contentos, pero esa no era la tierra que Hashem les había dado a ellos, era otra la tierra. Pero ellos se asentaron allí y se quedaron. No es que Hashem les dijo, yo los envío a vivir a Egipto 400 años. No, eso no fue, nunca Hashem les dijo eso fue invento de ellos. Entonces, pues no se fueron. Ellos tenían que haberse ido los añitos que se fue la hambruna, ¿verdad? Haber esperado un tiempito y haberse regresado para su tierra. Pero resulta que murió Jacob y después murió José, y entonces ellos se quedaron de lo más felices allá. Bueno, vinieron los tiempos de esclavitud y es cuando comienza la historia, bueno, más terrible pues que vivió nuestro pueblo en aquellos tiempos, porque fueron 213 años, si no me equivoco, de esclavitud. Y por fin, ¿sabes? Porque nosotros a veces somos tan cabeza dura, ¿no? Después de todo ese tiempo, tal vez sería como a los 150 años, que ellos se dan cuenta que son esclavos ya, o sea que ya están mal. Y entonces, pues empezaron a clamar y a pedirle a Hashem que los liberara, los sacara de ese lugar. Y así es como Hashem, pues ya viene Moisés, y ya Moisés venía con ese propósito. Sabemos que Moisés creció entre los egipcios, después Moisés se metió en un problema grave porque mató a uno de los egipcios por defender a un hebreo, porque él sabía que él no era de Egipto, él sabía que él era hebreo. Total que él se fue y estuvo 40 años allá en el desierto. 40 años más de esclavitud acá del pueblo, hasta que vino. Y allí comienza a relatarse las plagas que hubo en Egipto para que dejara salir al pueblo de Israel de allá. Aquí todas mis hermanas están al día, ¿verdad? Con toda esa historia que les estoy contando así a grandes rasgos. Bueno, allí ellos vivieron cantidades de experiencia y Hashem les fue mostrando a su pueblo quién era Él. Porque realmente el pueblo hebreo o los hijos de Israel sabían que tenían un Dios. Y ellos tenían una Torah oral, o sea,
lo que venía escuchando de generación en generación. Ellos sabían que no eran simplemente personas sin un sentido de vida. Entonces, por eso que ellos clamaron, dice que ellos clamaron y Hashem escuchó el clamor de ellos. Pero Hashem tenía que mostrarle a su pueblo, ya que estaban en medio de tanto paganismo y de adoración a tantos ídolos, Hashem tenía que mostrarle quién era Él realmente. Y por eso Hashem envía todas estas plagas. Primero para el pueblo de Israel, para que tuvieran claro a qué Elohim estaban ellos sirviendo, a quiénes iban a seguir cuando salieran de allí de Egipto. Y también para todo el mundo, porque hasta el día de hoy, ¿verdad?, está escrito en la palabra a cuál Dios servimos, amado. Por eso nuestra fe no es una fe ciega, porque a veces dicen que la fe es la convicción de lo que se espera y ¿cómo es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero entonces a veces se cree que la fe tiene que ser ciega, pero Hashem dice tampoco así. O sea, tampoco es que creas por creer. Yo soy un Dios vivo, soy un Dios real y mi manifestación está en toda la creación. Yo estoy manifestado en todo lo que ven tus ojos, allí está mi gloria y allí está mi poder. Entonces no estás creyendo en un Dios de filosofía creado por otros pueblos, otro tipo de dioses. Nosotros estamos adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra y al Dios que da vida y que quita vida. Estamos creyendo en un Dios que hace sanidades todos los días y que hace milagros todos los días. Ese es en el Dios en que nosotros estamos creyendo. Entonces, ¿por qué quedó impreso? Todo lo que sucedió en Egipto es para que tengamos presente la forma como se mueve Hashem y cómo hace obras grandes y maravillosas. Entonces un pueblo que no tenía esperanza, pensó que toda su vida iban a ser esclavos, Hashem le dijo, no, yo los voy a liberar y yo los voy a devolver a la tierra prometida a su antepasado. De allí es que nace Pesaj. Por eso hice todo este preámbulo, para que entremos, ¿verdad? Porque vamos a entender, para aquellos que me están viendo aquí a través de Instagram, diga, ¿qué será eso? Pesar. No, no es pesar. Es Pesaj, Pesaj. Sí, porque sabe que a veces la gente dice pesar, como si es un pesar. No, es Pesaj. Esto es pasar por alto. ¿Qué es lo que pasó por alto? Bueno, lo que pasó por alto es que la última plaga, porque yo no le voy a hablar de todas las plagas, lean la Biblia, por favor. Yo no le voy a contar todas las plagas. Eso lo decimos en la noche de Pesaj. Entonces, la última plaga es la única que les voy a hablar, ¿verdad? La última plaga fue la de la muerte de los primogénitos. Bueno, ya el faraón no entendió nunca, o sea, él no quiso entender las señales de Hashem hasta que su hijo murió. Cuando su hijo murió fue que él dijo, wow, que Dios es ese de los hebreos, que tiene poder sobre la vida y la muerte. Bien, Hashem le habla a Abraham y le dice que se prepare para ese día. Aquí hay un pasaje en Éxodo 6:6, donde Hashem le dice, yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de la carga de los egipcios, y os libertaré de la servidumbre de ellos, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y conoceréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra acerca de la cual levanté mi mano y juré que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré a vosotros en posesión. Bueno, aquí le voy a adelantar un poquito algo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver esta liberación de los judíos por allá, hace 5.000 años atrás más o menos, por ahí?
a veces estamos esclavizados espiritualmente o a las cosas de este mundo y se estamos puestos. No es simplemente una esclavitud de cadenas físicas o de, ¿cómo se llama? Las cosas que le ponen en los pies, sino también es algo mental, espiritual y material. Exactamente, nos está diciendo mi hermana Marilyn, que ustedes no le pueden escuchar desde allá, que bueno, que existe la esclavitud espiritual, la esclavitud mental. Pues sí, tiene mucha razón. ¿Qué tiene que ver con nosotros, amados? Que mientras nosotros no conocemos al Elohim, creador de los cielos y de la tierra, somos esclavos de la idolatría, somos esclavos del mundo, porque aún no hemos llegado a conocer la verdadera libertad que nos trae Hashem a nuestra vida. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a seguir acá. Cómo Hashem libera al pueblo, ¿verdad? Y los saca de Israel y les hace, les ordena que hagan pues se le puede decir liturgia, algo que ellos tenían que hacer antes de salir de Egipto. Y esto, aquí se los voy a leer, en Éxodo 12. Nos dice lo siguiente, yo lamentablemente no les traje las diapositivas, pero la otra semana sí. Este mes os será el principio de los meses y os será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes tomará para sí cada cual una cría de carnero o de cabra, conforme a su casa paterna, una cría por cada familia, también podía ser un cordero. Y si la familia fuere demasiado pequeña para una cría, entonces él y su vecino inmediato a su casa la tomarán conforme al número de las almas, según el comer de cada uno, haréis la cuenta sobre la cría. Aquí Hashem le está dando las instrucciones de cómo tenían que prepararse para salir de Israel, de Egipto. Ya las plagas pasaron. Esa noche iba a pasar la plaga de la muerte sobre todo Egipto, y todos pues los primogénitos, aún de los animales, iban a amanecer muertos. Entonces Hashem le está diciendo todo lo que ellos tenían que hacer para salir, porque tenían que salir rápido, apurados, antes que reaccionara el faraón. ¿Ah? No era fácil dejar salir a un pueblo que los servía, amados. Ellos eran los que movían Egipto a cuesta de latigazo, pero ellos eran los que hicieron crecer Egipto. Todas las construcciones y todo lo que ellos hacían allí era a través de los esclavos hebreos. Continúa acá. Entonces, la cría será sin defecto, macho de 1 año. De los corderos o de las cabras la tomaréis, la guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces la degollará toda la congregación de Israel, cada familia, ¿no? A la caída de la tarde, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 jambas y en los dinteles de las casas en las que han de comer. O sea, tenían que pasar con un hisopo la sangre por todo el contorno de sus puertas, donde ellos habitaban. ¿Para qué todo esto? Bien. Y en el dintel de las casas donde la han de comer. Y comerán la carne en aquella misma noche asada al fuego, con panes ácimos. ¿Qué son panes ácimos, amadas? Sin levadura. Ok. No comeréis de ella media asada ni cocida en agua, sino bien asada al fuego.
tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis que sobre nada de ella hasta la mañana, y lo que sobrare de ella hasta la mañana en el fuego la quemaréis. Ya Hashem allí le está dando todas las instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera pues la comeréis. Fíjense cómo le va dando todas las señales. Por eso, amados, nosotros tenemos que entender que el Elohim en que nosotros creemos es el Elohim que le da importancia aún a los detalles más sencillos. A veces cuando las mujeres estamos preparando el Shabbat, y a veces nos agota un poco, ¿verdad? Nos cansamos un poco porque hay que hacer mucho trabajo. Pero Hashem le importan esos detalles, le importa con cuánto amor lo hacemos. Él nos ve si nos quejamos, si nos lamentamos, o si lo hacemos con gozo y con alegría, aunque estemos sudando, ¿verdad? Mientras amasamos. Por eso es bueno tener una batidora, menos mal que me la compraron. Pero bueno, es delicioso cuando uno agarra esa masa, ¿verdad? Y la vas amasando y le das el calor de tu cuerpo, el pan queda incomparable. Bien, entonces aquí continúa diciendo, y el Eterno acá, ceñidos vuestros lomos y con el calzado en vuestros pies y el báculo en vuestras manos, y la comeréis apresuradamente. Es el sacrificio pascual al Eterno. Y pasaré por la tierra de Egipto esta noche, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de bestias. Sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio, yo, el Eterno. Y la sangre os servirá de señal, pongan atención a esto, y la sangre os servirá de señal en las casas en donde estuvierais. Y al ver la sangre os pasaré por alto, de modo que no habrá entre vosotros plaga de destrucción cuando yo hiera la tierra de Egipto, y tendréis este día por memorial, y lo celebraréis como fiesta al Eterno en todas vuestras generaciones. Por ley perpetua la celebraréis. Nos sigue diciendo la palabra: 7 días comeréis panes ácimos, es decir, sin levadura. Pero desde el día primero apartaréis de vuestras casas la levadura. Pues cualquiera que comiere pan fermentado desde el día primero hasta el día séptimo, esa alma será segregada de Israel. Y en el día primero habrá para vosotros santa convocación. Y en el día séptimo habrá para vosotros santa convocación. Ninguna clase de obras se ha de hacer en ellos, excepto lo que cada persona deberá comer. Esto solo será hecho. Estamos viendo, ¿verdad?, por qué esta semana, después de cuando comienza Pesaj, ya no se debe comer nada leudado. Por supuesto, mis amados, que para poder llevar a cabo toda esta enseñanza, estas ordenanzas, tenía que tener un orden. Por esa razón, los rabinos o los sabios crearon un seder, quiere decir un orden. ¿Para qué? Para que todos lo hagamos del mismo modo. ¿No ve que nosotros los humanos somos muy inventores? ¿Verdad? Y si a nosotros no nos dicen háganlo así, y háganlo así, y háganlo así, cada quien inventaría lo que le diera la gana. Entonces por eso hay una instrucción y todos tratamos en lo máximo de hacerlo de la misma manera. Claro, con la diferencia que hoy no matamos al cordero ni hacemos eso porque eso era
durante el tiempo del templo, que aún se sacrificaba un cordero. Ahora ya no se hace de esa manera. Bueno, pero no me voy a adelantar. Voy a seguir acá. Y guardaréis las fiestas de los ácimos. Quiero, hermanas, que cuando yo le pregunte qué es ácimos, me digan qué es ácimo. Pan sin levadura. Muy bien, pan sin levadura. Pan sin levadura. Ok. Porque en estos mismos días saqué yo vuestras huestes de la tierra de Egipto, y observaréis este día en todas vuestras generaciones por estatuto perpetuo. En el mes primero, desde el 14º día del mes por la tarde, hasta el día 21º del mes por la tarde, comeréis panes ácimos, panes sin levadura. Durante 7 días no se ha de hallar levadura en vuestras casas, pues quienes comieren cosa leudada, su alma será segregada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nacido en el país. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, solo comeréis panes ácimos. Bueno, de allí nace la costumbre, ¿verdad?, de que nosotros en nuestros hogares tenemos que hacer una limpieza de la levadura. Pero dentro de la levadura, ¿verdad?, acostumbra nuestro pueblo, y es lo que nos ha enseñado, a sacar algunos alimentos que son derivados de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Retiramos de nuestras casas todo el trigo y sus derivados, o sea, las pastas, la sémola, todo lo que viene del trigo. Sacamos también la avena, sacamos ¿cuál es lo otro? La cebada. También la sacamos de nuestra casa, acá se usa poco la cebada. Y todo lo que sea efervescente, como el bicarbonato, nada de tomar esos días limón con bicarbonato para la guatita, como decimos en Chile, porque se debe sacar el bicarbonato y la levadura. Alguno me pregunta, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, primero que deje 15 días antes de comprar esas cosas para que no tenga que guardar tanto, ¿verdad? Pero al final, si a usted le queda algo de eso, usted lo mete en una caja y se lo lleva a un vecino que no sea judío. Pero le dice para que me la guardes. Bueno, si vieran que nuestro pueblo normalmente aprovecha para hacerse de acá y regalarla, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo uno sabe cuál es su situación, te la guarda, la sella. Si usted no tiene ningún vecino de confianza, o sea, digo yo que sea su amigo, porque si usted le llega al vecino, mira, no me vaya a decir que se va a borrar, me lo guarda, por favor. Claro, pues, bueno, sí, ¿ah? Para terminar, y que 5 minutos, hermano. Tiene que darme 15 minutos. Bueno, claro, cuando estamos agarrando el calorcito nos vamos a cerrar. Bien, entonces guardamos todos estos alimentos, ¿verdad? Los sellamos, y si no tenemos dónde llevarlo, usted va a buscar un lugar en su casa, un rinconcito por allá, y usted lo va a meter allí, como que no existiera. ¿Sí? También se acostumbra a limpiar bien la casa. Fíjese que todo esto es algo didáctico que nos da el Eterno. ¿Por qué? Porque el propósito que tiene Pesaj también es de limpiar nuestros corazones, nuestras vidas, de toda la levadura. ¿Usted se acuerda que por allí Pablo nos habla de la levadura, que un poquito de levadura, también toda la masa? Y bueno, hemos visto muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la levadura. Entonces, ¿qué es lo que quiere Hashem, amado? Mire, Hashem tiene tantas cosas lindas para nosotros, pero a veces no les damos el valor, la importancia que eso tiene. Hashem quiere que cada día nosotros limpiemos nuestro corazón,
¿Por qué razón? Los malos recuerdos, las rabietas que pasamos y que las empezamos a recordar, ¿verdad? Y hacemos que florezcan en nosotros nuevamente. Mira, eso es tan terrible que en estos días yo leía que cada vez que nosotros recordamos las cosas malas que nos han hecho, aquello que nos pone tenso, que nos angustia, dice que el cortisona, ¿no? Es que se llama la cortisol, es la hormona que es venenosa. O sea, ya el cuerpo la tiene porque para algo es necesario. Pero de allí nacen los radicales libres, que son los que se forman después esas células que se forman en tumores. Resulta que cada vez que nosotros recordamos, porque usted sabe que nosotros somos muy, muy especiales, sobre todo las mujeres, aunque hay algunos hombres que también lo hacen, ¿no? Dice, ay, mira, cada vez que yo recuerdo lo que a mí me hicieron, ¿y cuándo te pasa eso? Bueno, hace como 15 años, pero a mí no se me olvida. Y entonces empiezas a recordar de nuevo todo lo que te dolió. Pero imagínate tú, dice que el cerebro no diferencia de que usted lo está viviendo o que lo está recordando. Simplemente el cerebro lo que ve que hay una emoción que a usted le duele. Y entonces, él suelta el cortisol. Y empieza el cortisol a ver por dónde se mete. Y nosotros le damos permiso. Porque cada vez que traemos ese recuerdo, entonces, ¿qué quiere Hashem? Hashem quiere que así como limpiamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos bañamos y nos sacamos el sucio que se apega en nuestra piel, que así aprendamos a limpiar nuestro ser interno, esa parte del alma, mi amado, esa parte del alma, la neshama, allí nuestra mente, donde se guardan todos esos recuerdos. Él quiere que aprendamos a limpiar el ruach, el corazón, porque allí también se guardan los recuerdos. Por eso es que nosotros sentimos que el corazón palpita diferente a cuando tenemos esos recuerdos o pasamos malos ratos, ¿verdad? Lo sentimos como palpita nuestro corazón. Y también en nuestro organismo, la nefesh, que dice que se concentra en el hígado. En la radio voy a dar ese estudio. Recuerden que tengo un programa radial para aquellos que me están siguiendo por aquí los miércoles en Radio Tiempo 1200 AM de 10 a 12 del mediodía. Bueno, me dice la cuñita ahí para que se acuerden. Bien, entonces todas estas partes de nuestra alma necesitan purificarse. El ruach, el corazón. La neshama, que es nuestra mente. Y el nefesh, que es nuestra carne. Nuestra sangre necesita purificarse, amado. Y cuando nosotros estamos limpiando nuestra casa, estamos haciendo, o sea, tomando una enseñanza que es para nuestra propia vida. Amadas, si hay algo que tenemos que tener cuidado en nuestro hogar, en no sufrir de esa enfermedad que le llaman acumuladores. ¿Han visto eso, no? Sí. Acumuladores. Y uno ve, ¡ah! Y uno se queda así, ¡ah! No tienen por dónde caminar porque todo está lleno de cosas. Pero a veces nosotros tenemos unos toques de acumuladores, amado. Y empezamos a guardar muchísimas cosas que ya no nos sirven. Pero ahí las tenemos, que si por si acaso, que quizás, que tal vez, que no sé cuánto. Bueno, tenemos que aprender a limpiar nuestras casas de todo este tipo de cosas que ya nos sirven. Entonces, esa es una de las primeras disciplinas que tenemos nosotros en Pesach. Limpiar nuestro hogar. Aquellas cortinas que usted tiene tiempo que no lave, lávelas. También se acostumbra, amadas, ahora, Baruch Hashem, por las mujeres que tienen 2 cocinas y que tienen 2 neveras y que tienen 2 lavaplatos, ¿verdad? Pero de todas maneras, aunque no los tengas o no los tengas, antes de Pesach se hace una purificación de todo, amado. Esto es un trabajón. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Ya? Por obediencia.
Fíjense, nosotros tenemos que poner una olla a hervir, sobre todo para las que tienen mucho gas o que tienen mucha electricidad. Mi amada, saben por qué se los digo. Bueno, entonces tiene que aprovechar cuando tenga bastante gas y cuando tenga bastante electricidad. Usted pone a hervir una olla con bastante agua. Y después que usted tiene todos sus coroticos limpios, ¿verdad? Aquí se le dice coroto a las vajillas, olla y todos esos utensilios de cocina, le llamamos corotos. Entonces, entonces usted va a tomar todos esos artículos o esos utensilios y los va a pasar por el agua hervida. Pero no vaya a meter los vasos de vidrio, por favor, porque va a recoger puros pedacitos. Porque ellos con el agua hervida se parten. Las cosas de vidrio no se meten. Se meten las de loza, se meten las metálicas y algunas plásticas. Las que resistan el calor, porque sobre todo en el plástico tiene muchos poros por donde se introducen los alimentos. Y entonces las pasamos por allí, pero eso cuando ya usted no va a volver a poner allí nada leudado. Por eso que se hace unos 2 días antes o un día antes. Se pasa toda la vajilla, los cubiertos, las ollas, todo lo de la cocina, las bandejas, sobre todo donde usted pone el pan, que es lo que más levadura tiene, ¿verdad? Y entonces lo pasa por el agua y después hace la bendición, ¿verdad? Bendito eres tú, Hashem nuestro Elohim, que nos ha ordenado purificar nuestros utensilios. Se lo digo así, es sencillito, no tiene enredo. Ahora, si usted lo quiere en hebreo, pues búsquelo, porque por allí lo va a encontrar. Yo después se los doy, pero quien lo encuentre lo va a conseguir. Ahora tenemos información por muchos lados. Y entonces así usted purifica todo su utensilio y así se va preparando para Pesaj. Comience a buscar recetas donde no use nada leudado. Nosotros tenemos la gran bendición en Venezuela, para aquellos que no viven en Venezuela. Aquí tenemos la harina pan, aunque la harina pan ya es internacional, la harina de maíz. Bueno, los sefardí comemos harina de maíz. Ahora, los eskenazí, que es otra clase, ellos normalmente no comen esto, ¿no? Ellos tienen una cantidad de prohibiciones. Ellos sí deben adelgazar en Pesaj, porque no comen arroz, no comen harina de maíz, no comen un montón de cosas. Pero nosotros, que siempre los sefardí somos un poquito más gorditos, ¿verdad? Nosotros comemos harina de maíz, podemos comer arroz. Y aquí tenemos muchísimos vegetales, amados, que son deliciosos. Tenemos yuca, tenemos lapio, tenemos ñame, tenemos, bueno, todo eso se puede comer durante esos días. Y pues debemos sacar la levadura de nuestras casas y no comer harina de trigo ni sus derivados. Por supuesto, cero torta, cero galleta, nada de eso. ¿Ah? Deberíamos aprovechar esos días para bajar otros kilitos más. ¿Ah? Porque sabe que cuando uno deja de comer eso baja el apetito. Así que aprovechemos. Bien, bueno, mi amado, ha llegado el momento pues, de cerrar porque ya me están haciendo tijerita. Y entonces le di lo primero. La otra semana les voy a hablar de el orden. ¿Cómo se hace la cena de Pesaj? ¿Cuál es el orden? Para que más o menos tengan una idea aquellos que no conocen cómo es el Seder. Y aquí mis hermanas tienen que estar bien al tanto de cómo es el Seder, porque la primera noche, el inicio de Pesaj lo hacemos en nuestros hogares, con nuestra familia. Y el segundo día, o sea, no el segundo día, el mismo día, pero en el día, al mediodía, pues tenemos un almuerzo donde vamos a hacer el Seder en asamblea, en comunidad, ¿sí? Claro, no sé si lo digo antes y no estaba, pero si usted podría enviar una lista de las cosas que se consiguieran jamés, porque en internet, o sea, se puede conseguir de muchas fuentes. Se le está comentando a Rabino que el año pasado yo me guié por una fuente ortodoxa. Entonces, para ellos hasta la harina pan es jamés, o sea, casi que todo es jamés. Sí. Entonces, sería chévere que usted nos pueda enviar por el grupo de la sinagoga para uno más o menos saber de verdad qué es lo que se considera jamés y qué no. Claro, por eso que yo les estaba explicando. O sea, nosotros somos muy sencillos en ese sentido. Nosotros no comemos
harina de trigo y sus derivados. Todos los derivados de harina de trigo, las tortas, las galletas, todo tipo de pan, todo lo que se hace con harina de trigo no se come. Todo lo que es de avena tampoco se come. De todas maneras, yo te voy a hacer caso y yo voy a mandar esa nota por WhatsApp para que todos tengan qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer. Ahora, por allí, por YouTube, van a conseguir muchísimas recetas de Pesaj para que se pongan muy creativas esos días y hagan comidas diferentes. Entonces, bien, mis amadas, la próxima semana continuaremos hablando de lo otro que se hace en Pesaj, que realmente es una cena llena de simbolismos, de significados, y nos ayuda muchísimo espiritualmente este estudio, porque ese es el propósito. Así que bueno, a todos los seguidores de Instagram, gracias por habernos acompañado esta tarde. Recuerde darnos un like y hacernos sus comentarios, que para nosotros es muy importante. También compártalo con aquellas personas que ustedes conocen. Recuerde que también nos consigue a través de YouTube. Allí también consigue nuestro material. Bueno, que Hashem les guarde y les bendiga. Shalom Ubrajot.